las diferentes áreas. Se trata primero de saber qué es lo que nosotros podemos hacer como empresa, qué es lo que hay en el mercado para poder emplearlo para el tipo de proyecto que se va a hacer. Se trata también de evaluar cuál es el impacto económico de esto, es decir, cómo es que va a responder a la necesidad del cliente lo que vamos a ofrecer. Siempre tiene que buscarse cumplir con una expectativa y nos ha resultado muy bien a nosotros, eso se los comparto de manera pues importante, el tratar siempre de exceder un poco las especificaciones de los clientes. Nosotros trabajamos normalmente con algo que se llaman URS o requerimientos de usuario. Entonces nos basamos mucho en lo que a lo mejor han visto en algún momento en una hoja técnica de datos. El cliente te especifica qué es lo que necesita y tú terminas proponiendo cómo es que vas a diseñar o fabricar cierta maquinaria, ¿no? En este caso, bueno, este equipo que ven en pantalla, pues sí, cumple con excede los requerimientos del Lego. Prácticamente eso lo ocupamos para detectar los códigos que pueden llegar a ver en algún momento en los folletos de los Lego, ¿cómo se llaman? City o, bueno, ese tipo o Lego Star Wars, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, es importante cumplir con las velocidades de producción, es decir, sin pericia lo que el cliente necesita. La siguiente lámina, por favor. En este caso, hicimos un proyecto. Son varias áreas que tuvieron que intervenir aquí. Es para DHL. Lo que hace es rastrear paquetería, contarla y clasificarla. Entonces, bueno, este proyecto lleva varias cosas. Nos enfocamos mucho en tener en cuenta el requerimiento principal del cliente, que es, digamos que de fondo, era únicamente contar las cajas o paquetes que van pasando, ¿no? Por una banda transportadora. No obstante, nosotros lo que hicimos fue ofrecer algo como si nosotros nos fuéramos a vender a nosotros mismos. ¿Esto qué es? Ok, voy a contar las cajas, por ejemplo, voy a contar los paquetes. Pero yo, ¿para qué quiero hacer ese conteo? Obviamente para tener una estadística. Entonces lo que se hizo fue, sí, ofrecer la parte del conteo, la parte de, digamos, inteligente de detección, pero también ofrecer la parte de, bueno, si quiero contarlo, bueno, te puedes llevar una estadística. Entonces la idea es realmente llevar un proyecto un paso un poquito más allá, buscando siempre qué es lo que está alrededor del tipo de aplicación que te están solicitando. La siguiente diapositiva, por favor. También hemos entrado en el área automotriz. Esto ya son diseños y son piezas de alta precisión que hemos estado haciendo para la fabricación de balatas en Federal Mogul. Entonces, aquí lo que es importante recalcar es, como les decía hace ratito, la parte de la calidad. Siempre es tener un diseño, un buen diseñador, un equipo de ingeniería y también quien pueda corroborar que lo que vas a entregar al cliente cumple con la especificación. Entonces, a lo mejor te me estoy yendo por cuestiones muy técnicas, pero al final del día, pues sí, para una empresa como es Tercet, sí es importante siempre cuidar lo que pues termina siendo el núcleo de lo que es la empresa. También ahorita me gustaría platicarles más de mi experiencia en la parte económica, pero sí primero, pues sí, hacer énfasis a lo mejor esto en lo que de repente vemos más, pues más tangible, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Igual hemos trabajado con Entrefil, hemos diseñado y también fabricado engranes, gabinetes. Eh, Realmente estamos también proponiendo sistemas de visión por computadora para hacer la medición y sí, la clasificación y la medición de filtros automotrices. Entonces, bueno, también como les decía, ocupamos diferentes áreas, nos diversificamos desde la parte del diseño hasta la parte de inteligencia de negocios. La siguiente diapositiva, por favor. Hemos hecho sistemas de visión por computadora, por ejemplo, para BD. Los hemos desarrollado y también hemos colaborado con desarrollos que ellos mismos tienen. Prácticamente el sector farmacéutico, realmente les soy honesto, he aprendido mucho del sector farmacéutico. ¿Por qué? Porque te piden una alta exigencia en la parte de la calidad. La calidad, la seguridad, obviamente la cuestión de higiene. Te piden altas exigencias, te acostumbras a trabajar bajo estándares altos y sobre normativas. Algo que vale mucho para empresas como BD es precisamente garantizar la calidad, cumplir las normativas.
A veces, siéndoles honesto, cuando yo estaba estudiando, sí veía un poco, pues, no tan útil, ¿no? La parte de las normativas, pero a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que es algo fundamental a tener en cuenta a la hora de desarrollar un prototipo, desarrollar o hacer un diseño y finalmente tener como que en cuenta a qué tipo de cliente pues le vas a vender tu producto. Entonces, la parte normativa, igual vuelvo a insistir, es algo fundamental. Siguiente diapositiva, por favor. Igual hemos hecho otros proyectos, por ejemplo, igual de lo mismo en MD, sistemas de visión, estos con más requerimientos de la parte de hardware. Como les decía, ya tiene una componente un poco más hacia la parte de inteligencia de negocios, es decir, seguimiento estadístico de piezas, pero sigue siendo el mismo modelo. Es decir, estamos ocupando nuestro modelo de cómo está hecha la empresa, simple y sencillamente para proponer o desarrollar otro tipo de proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Igual, como les decía, también los maquinados de alta calidad. A lo mejor muchos de los colegas que estén de CISA, por ejemplo, o de ingeniería mecánica, igual aquí les haré la invitación siempre a tener en mente mucho en cómo es, o más bien empaparse, como del tipo de área al que busquen ustedes como que venderle. Por ejemplo, en este caso, siendo otra vez enfáticos con la parte de que es para el sector farmacéutico, sí les salió la observación de que primero habría que empaparse de que, por ejemplo, qué tipo de materiales ocupan, qué es exactamente el tipo de proceso al cual es que van a pues van a diseñar o van a fabricar. Sí, qué normativas están alrededor de lo que se diseñe y finalmente cómo es que quieren que funcione lo que vayan a diseñar. Son varios elementos que hay que tener en cuenta para hacer otra vez un diseño o un prototipo o fabricar algo para cierto sector en específico. Es decir, les recalco, es bueno tener en cuenta primero las normativas, lo que envuelve al área o al sector que vayan a querer vender sus productos y posteriormente sobre eso realmente generar o hacer los diseños que realmente vayan a vender. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos también integrado robots en grupo modelo. Honestamente, bueno, aquí nos hemos apoyado mucho del conocimiento de los colegas de Cima Escapo. Sinceramente, la verdad es que los colegas politécnicos, digo, son muy buenos para la parte de integración de robots. ¿Qué les puedo decir? Estoy contento de trabajar siendo politécnico, estoy contento de trabajar con politécnicos en esta parte. Es algo muy, muy, muy valioso. Siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo otra parte. Bueno, en la cuestión de diseño eléctrico, muchos componentes, les quiero repetir que lo que estamos haciendo está muy enfocado al ramo industrial. No obstante, los invitaría a que, por ejemplo, si tienen a lo mejor la idea de comenzar o emprender algo que tenga que ver también con la parte de diseño eléctrico o de circuitos o algo que estén como que ya pensado en forma de prototipo, sí tener en cuenta en tratar de elevar como que o pensar primero en todas las cuestiones que puedan salir mal alrededor de su prototipo, de su diseño, sin paparse de las normas, acercarse por ejemplo a los centros de incubación o quien les pueda proporcionar también acceso a como les decía, las normativas para saber de qué manera hacer los diseños, hacer la parte eléctrica de lo que vayan a fabricar. Finalmente, se los comparto porque igual nosotros para hacer la cuestión de desarrollo de prototipos, sí, hemos aprendido que es muy importante tener en cuenta siempre a qué sector te vas a dirigir para hacer tus diseños. No es lo mismo diseñar o fabricar para el ramo farmacéutico o alimenticio que fabricar a lo mejor para la parte de transporte o de paquetería o no sé. Son áreas que cada una lleva su especificación. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, es importante también
porque les digo, no sé, a lo mejor como que qué tipo de compañía a lo mejor piensen formar o que estén buscando como emprender, pero siempre es importante, y se los comparto, es diversificar. No es como que casarse con a lo mejor con alguna marca o con algún tipo de componente o con tal o cual es el mejor. Siempre es diversificar. Hay muchas compañías que ocupan, por ejemplo, PLC Allen Bradley, son sus estándares, son sus especificaciones. Hay quienes no los ocupan, hay quienes ocupan, por ejemplo, Finis Contact o otras cosas. Sí depende mucho también de dónde está la compañía, ¿no? Muchas empresas americanas te piden normalmente, bueno, en nuestra experiencia nos han pedido más productos americanos, mientras que las empresas europeas nos piden más, por ejemplo, pues sí, productos obviamente europeos. Entonces, les digo, siempre es bueno diversificar, tener en cuenta, en la medida de lo posible, tener en cuenta los diferentes equipos que se pueden llegar a ocupar, y también tratar de no, como que, como les decía, depende del tipo de negocio, no tratar de hacer todo. Hay muchas cosas que pueden integrar a sus procesos para tener un producto más competitivo, y obviamente también buscando que tenga ciertas certificaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Pues mire, les dejo mis datos de contacto. También creo que antes de esta lámina, sí me gustaría comentarles que, bueno, realmente para levantar como tal nuestro negocio, lo que ahorita es Tercet, hay que tener en cuenta, y se los comparto muy propiamente porque, como les decía, no tuvimos acceso nosotros a lo mejor a una incubadora. Fue más por cuestiones de las convocatorias, por los tiempos, por muchas razones. No hubo forma de comunicarnos con una incubadora y darle un seguimiento a los proyectos que queremos hacer. Pero sí tengan en cuenta que a veces el seguir la sus objetivos para, pues sí, desarrollar una empresa, depende del tipo de negocio que quieran hacer. Va a haber, creo yo, dos componentes. Una va a ser que tengan ustedes un trabajo, es decir, que ustedes se puedan autoemplear. Creo que eso es uno de los primeros pasos a dar para comenzar un negocio. Lo segundo sería, en efecto, tener un negocio, es decir, tener algo donde ya esto se sustenta, es autosustentable económicamente. Pero siéndoles honestos, al menos en mi experiencia, sí comenzamos mucho con tener la parte de tener primero un trabajo. Nos tuvimos que emplear, sí rodearnos de gente que fuera gente confiable, gente que tuviera los mismos objetivos, y también una recomendación, bueno, a mi parecer importante, sería más que tener como que a los amigos o a un grupo como así de colegas cercanos para un negocio. Más bien hay que ver realmente por un negocio las fortalezas de las personas que nos pueden rodear. Entonces, les comparto, no siempre pueden ser a lo mejor los amigos, pero sí se pueden rodear de gente que en verdad compartan los mismos objetivos para hacer crecer el tipo de negocio que quieren llegar a hacer. Bien, muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a dar paso a la dinámica de preguntas. Primero vamos a hacer una pregunta Diego y yo, y después haremos la conexión a videoconferencia. Bien, quiero comentarles que el maestro Octavio tiene experiencia y formación, por eso es que lo invitamos, en relación a la política y gestión de cambio tecnológico. En su experiencia, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con empresas del sector privado, principalmente como coordinador de logística y ventas. Y actualmente él trabaja en el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica de Unidad Hidalgo, donde se desempeña como jefe del departamento de preincubación. Pienso que esta experiencia la queremos aprovechar, maestro Octavio, y quisiera plantearle una pregunta que para mí es fundamental debido a la importancia que tiene el emprendimiento en México. Sí. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el panorama nacional en cuanto a emprendimiento en las instituciones de educación superior de México se refiere? ¿Y qué importancia tiene el emprendimiento en la economía nacional? Claro. Bueno, en este sentido yo creo que tendríamos que partir de una base. En muchas ocasiones los planes o programas de estudio en las universidades o en las escuelas de nivel medio superior
en muchas de nuestras escuelas todavía no está contemplado el tema del emprendimiento como materias curriculares. Se hacen algunos esfuerzos para contemplarlo dentro de actividades de formación o actividades extracurriculares o actividades complementarias, pero en muchos de nuestros planes todavía no tenemos como materias obligatorias temas del emprendimiento. En este sentido, en el estado de Hidalgo, el año pasado hicimos un ejercicio de benchmarking entre instituciones de nivel medio y superior a cargo del Estado, públicas, y las privadas, y nos pudimos dar cuenta que en universidades privadas el tema del emprendimiento ya forma parte de la currícula obligatoria, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos caminando un paso o medio paso atrás de otras instituciones, porque gracias a estas materias, a estos tópicos, a estos conocimientos que son parte de una currícula obligatoria, los emprendedores o los alumnos comienzan a tener mayor interés en el ámbito de proyectos de emprendimiento. No todo está perdido, digo, se hacen buenos esfuerzos en diferentes universidades públicas a lo largo del país, se han hecho muy buenos esfuerzos, pero honestamente en la gran mayoría de las universidades públicas todavía nos hace falta dar ese paso. Yo creo que si logramos consolidar temas relacionados al emprendimiento como parte de la currícula básica de las licenciaturas o de los niveles medios, de instrucción, medios educativos, yo creo que vamos a poder avanzar más rápido. En este momento, en México, el emprendimiento es algo opcional. En este momento todavía lo vemos como, pues voy a ver si funciona, voy a ver si me gusta, voy a ver si puedo con ello. Y entonces los alumnos, los egresados de diferentes niveles educativos en México, todavía no encontramos que en el emprendimiento podemos descansar el futuro de las personas, el futuro de las comunidades y el futuro del país, ¿no? Hay estudios muy importantes a lo largo del mundo donde países como Estados Unidos, como Holanda, como Alemania, básicamente su economía está basada en proyectos de emprendimiento, ¿no? Sí. Entonces, decía yo al principio de mi participación, si bien es cierto que el emprendimiento no es para todos, también es cierto que el emprendimiento no es fácil, ¿no? Si no, entonces preguntémosle a Mario cuántos coscorrones se tuvo que dar para poder materializar alguna idea o materializar alguno de sus proyectos. El emprendimiento es para gente decidida a ello. El emprendimiento es para gente que ve en proyectos de emprendimiento su futuro, el futuro de su familia, y ve con eso también una pequeña ventana de oportunidad para regresarle a la sociedad algo de lo que la sociedad nos ha dado, ¿no? Los proyectos de emprendimiento son generadores de empleos, los proyectos de emprendimiento son generadores de alianzas estratégicas, los proyectos de emprendimiento son parte del crecimiento regional, del crecimiento nacional, y entonces en esta articulación que las empresas que nacen de proyectos de emprendimiento pueden ir creciendo porque van diversificando, como acaba de decir Mario, se van moviendo entre diferentes planos, entre diferentes industrias, se van moviendo entre diferentes necesidades y entonces tienen la oportunidad de diversificar sus productos y sus servicios y eso nos hace que tengamos empresas fuertes. Puede ser que no tengamos empresas grandes o empresas grandes monstruos o grandes conglomerados, ¿no? Pero esa no es una condición. Yo creo que hay empresas pequeñas que son empresas muy fuertes debido a que se han preparado de una manera adecuada y han puesto principal atención en dos cosas. Algo lo dijo Mario, la calidad y dos, atender a las necesidades específicas de nuestros clientes.
consideramos importante destacar esto, la necesidad que tenemos de trabajar en México sobre la formación para el emprendimiento, porque esto definitivamente, coincido, va a tener una repercusión positiva en la economía nacional. Diego. Sí, sin duda alguna la creación de una empresa no es nada fácil. Como dice el maestro Octavio y Mario lo ha mostrado en su presentación, realmente se necesitan de apoyo de muchas personas. Y bueno, para nosotros es un gusto ver cómo ha crecido tu empresa, desde los conceptos que forman la empresa hasta los trabajos multidisciplinarios que has estado realizando, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera hacerte una pregunta que quizá algunos de tus compañeros ya egresados te han hecho, y que nos gustaría comentar, ¿no? ¿Cómo fue el origen de la idea de tu empresa? Y sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que has tenido? Sobre todo fiscales, económicos, ¿no? Porque no simplemente es podemos tener la idea, pero después de la idea, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo fue ese proceso que tú viviste en la creación de tu empresa? Sí, pues bueno, la empresa o la idea de la empresa nació en el Centro de Investigación y Computación. Todo salió a partir de un proyecto que tiene que ver con el medio ambiente. Buscamos la forma de materializar, como comentábamos, los procesos, las ideas, de materializarlas en algún producto. En ese momento, en el Centro de Investigación y Computación, la idea era, y bueno, parte todavía de los valores de la empresa, es tener en cuenta lo que está alrededor, o sea, digamos el medio ambiente, ¿sale? Lo que nos rodea para, pues sí, generar algún proceso, algún producto. Es decir, no se trata solamente como de pensar en, voy a tal vez a vender un circuito, voy a vender a lo mejor una tarjeta, o voy a desarrollar algo de software, o voy a fabricar, sino que también se trata de ver lo que está alrededor, es decir, y cómo repercute lo que estamos haciendo, y cómo puede beneficiar a lo que nos rodea, o cómo puede no afectarlo tanto. ¿Sale? Al final del día, todo lo que se hace es para consumo humano, regularmente así es. Y sí, todo empezó con una idea que tiene que ver mucho con cuidar el medio ambiente. Nos dimos cuenta que, bueno, para llevar a cabo ese proyecto, sí se requería una inversión. Se requiere también el apoyo de las unidades académicas, centros de investigación. Sí se requieren hasta del personal capacitado para poder hacer la investigación que esté detrás del producto, lo que tiene que ver con cómo se va a comercializar o qué es lo que vamos a hacer, por qué se va a comprar, y después de tener todo lo que rodea la idea, entonces ahora sí, decir, bueno, esto es lo que puedo proponer. Sí, toda la idea empezó así en el centro de investigación, sí fue, ha sido, la verdad es que un motivo por el cual crecemos en el área de diseño y de innovación tecnológica. Pero honestamente sí, también ha sido cierto que nos hemos enfrentado a la parte fiscal. Sí fue importante desde el inicio contar, como les decía hace rato, con un buen contador. Una persona, afortunadamente también es una colega también politécnico, es quien también ya tiene la experiencia llevando a lo mejor la contaduría, y también ver la parte que es organizacional. Es decir, que se empape tanto de lo que es lo económico como de cómo está estructurada la empresa. Eso ha sido importante para también llevar adecuadamente un control, digamos que interno, y también un control como una especie de auditoría constante por parte de esta persona, que tenga que ver con la parte fiscal, con lo que tiene que ver con todo, con lo del SAT. Porque sí, obviamente para estar bien fiscalmente, sí requieres tener en cuenta los pagos de los impuestos sobre la renta, el IVA, cuánto se paga por cada empleado. O sea, obviamente aparte de los salarios, se requiere ver la parte del seguro. En las empresas que les mencioné hace rato son empresas que te piden tener asegurados a tus colaboradores. Entonces sí tienes que ver cuánto es el pago neto que se les va a hacer. Tienes que enfrentarte a cuánto se paga de IVA, cuánto de impuestos sobre la renta, cuánto es del seguro. Y es una cadenita. Y para cada uno, para cada área, tienes que ver qué es exactamente el riesgo que puede correr cada empleado. Eso sí es importantísimo, siempre tener en la mente que independientemente de que es un gasto, contemplarlo claro en los proyectos, pero también tener en cuenta lo que tiene que ver con la persona en sí. Siempre mantener un colaborador con pues adecuadamente
protegido por cualquier cosa. Las cosas en la industria llegan a pasar y a nosotros no nos ha pasado nada, afortunadamente, pero hemos escuchado y Sí. lo mejor es tener siempre contemplado esa parte. Sí ha sido importante tener un buen contador. Sí, claro. Donde nuevamente se demuestra que el trabajo multidisciplinario, ¿no? Así Todos es. tenemos que tener un grupo de trabajo para poder conformar una empresa, ¿no? Y bueno, se ve claramente en tu empresa que han llevado un camino exitoso y que siguen en crecimiento. Así es. Salma. Considero importante destacar de sus aportaciones un par de cuestiones que considero urgentes de atender en el instituto. Uno es el seguir fomentando el trabajo multidisciplinario porque, como dice el maestro Mario, es indispensable pensar que para emprender una empresa no lo vas a hacer solo, necesitas el trabajo y el apoyo de gente especializada. Y bueno, en el común denominador, nuestros estudiantes luego manifiestan o se expresan diciendo qué carrera es mejor que otra. Pienso que todas son importantes de todas las áreas de conocimiento porque al momento de generar un proyecto, pensaba yo, por ejemplo, en ese de la farmacéutica, ¿no? O sea, tú como parte de ingeniería, un equipo de ingeniería, haces el diseño, pero como bien dices, necesitas a lo mejor de un contador, de un licenciado en relaciones comerciales, no sé, para poder ver el mercado, estudiar el mercado, poder estudiar la parte de las finanzas, ¿no? Pero también a lo mejor necesitarás algún especializado en ciencias médicas o de la salud para que tú pudieras dar respuesta a esa situación. Entonces considero una fortaleza de la formación de los politécnicos esta oportunidad que tenemos de poder interactuar con los egresados o los estudiantes de las distintas ramas de conocimiento, hacerlo de manera multidisciplinaria y sobre todo hacerlo con una base científica. Pienso yo que una de las aportaciones importantes de tu empresa y que le da confiabilidad a las otras empresas es que tus aportaciones se basan en la ciencia. Y esto que comenta el maestro Octavio es indispensable también, darle oportunidad en el plan de estudios a incorporar unidades de aprendizaje donde podamos nosotros fortalecer de herramientas a los egresados, ¿no? Sabemos que colocarse en el sector productivo a veces es un poco difícil y si nosotros les dotamos de estas herramientas será para ellos más fácil fomentar el emprendimiento y esto evidentemente pues tendrá repercusiones positivas en la economía nacional. Vamos a dar paso a nuestros compañeros de la unidad de Hidalgo a que hagan sus aportaciones planteando preguntas. Damos la bienvenida, vemos allí colegas docentes pero también estudiantes y eso nos da mucho gusto porque esto nos da oportunidad de interactuar con los especialistas y escuchando a partir de sus dudas la voz de tanto de los estudiantes como los docentes. Bienvenidos. Hola, buen día, gracias. Sí. Bien, gracias maestro Mario, maestro Octavio por esta charla, doctor Diego, maestra Alma Yereli. Buenos días. Bueno, desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo nos vamos a permitir hacer algunos cuestionamientos, sobre todo por parte de los chicos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica que tienen algunas inquietudes justamente sobre el tema de emprendimiento. Le cedo la palabra a Ilse, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecatrónica. Buenos días, maestro Mario. Bueno, a mí me gustaría saber qué competencias o herramientas considera que le hicieron falta durante sus estudios de licenciatura, sobre todo en el área de emprendurismo, y de qué manera pues motivaría a los estudiantes a adquirir estas competencias de manera autodidacta. Ok, ¿qué tal Ilse? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, una cuestión que sí te podré comentar es que algo que a lo mejor me hubiera gustado reforzar durante la licenciatura, por ejemplo, es mucho la parte de conocer la cuestión que tiene que ver con pues sí, con llevar una contaduría o la parte de los impuestos. Siendo sincero, inicialmente cuando empezamos a ver lo que tiene que ver con lo fiscal de la empresa, sí, hay muchos términos que no se comprenden bien. A veces tú haces tu cálculo para proponer cuánto vale un proyecto y de repente te das cuenta que eran más cosas a considerar. Ya lo mencionaba, por ejemplo, lo de los seguros, el ISR o el IVA o todo lo que tengas que ver alrededor de cómo es un proyecto. Entonces, me hubiera gustado tener a lo mejor más apoyo con lo que tiene que ver con ese tipo de
de cuestiones más administrativas. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, hay compañeros que tienen más inquietudes. Hola, mi pregunta es algo sencilla, pero como dato principal, pues la Conducef nos ha dicho que en México las pymes generan el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto del país, lo cual pues nos muestra la importancia de emprender. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como estudiantes perder el miedo y aprovechar al máximo lo que hemos aprendido para emprender e innovar? Okay. Esa pregunta es general. Bueno, pues si me permites, yo te la contesto. ¿Cómo perder el miedo? Pues intentándolo. Yo creo que es una de las mejores formas de hacerlo, ¿no? Si no lo intentamos, si no nos atrevemos, si no pensamos que tenemos las capacidades y las habilidades para hacerlo, pues entonces siempre nos vamos a estar preguntando, ¿y qué hubiera pasado si tomo, como se dice literalmente, el toro por los cuernos y me arriesgo, ¿no? Otra de las formas es acercarte a los que ya no tenemos miedo, ¿no? Y los que ya no tenemos miedo somos un grupo de personas que nos dedicamos a estas actividades de emprendimiento, que la vida nos ha puesto en este camino y que gracias a las enseñanzas de muchas otras personas, gracias a la colaboración de otras personas, nos han ayudado a fortalecer nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y que estamos enteramente complacidos de compartirles a ustedes todo ese conocimiento, todas esas habilidades. En el Instituto Politécnico Nacional tenemos grandes profesores, tenemos grandes investigadores y tenemos un cúmulo de conocimiento adquirido por parte del personal que trabaja en el instituto, que bien nos pueden ayudar a resolver cualquier tipo de necesidad, cualquier tipo de requerimiento, cualquier tipo de duda. Entonces, finalmente en la Unidad Hidalgo somos pero muy afortunados porque estamos ahí para trabajar de manera conjunta. Hay 4 unidades que están abiertas a darles el servicio a ustedes en diferentes áreas, y lo único que yo les pediría pues es que lo aprovechen, que si tienen realmente un deseo de llevar a cabo proyectos de emprendimiento, se acerquen a nosotros, lo platiquemos y que tratemos de ver entre todos cómo podemos construir empresas sólidas para el mejor futuro de ustedes, de sus familias y obviamente del estado de Hidalgo y del país. Entonces, pues la invitación está abierta y la puerta está abierta. Muchas gracias. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta, sino para dar paso a las del foro de discusión. ¿Sí? Con esas preguntas serían todo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Consideramos importante también abrir la voz de lo que ya han planteado en los foros de discusión las personas. Y esta me parece muy importante, me gustaría mejor dirigirla a los dos. Uno como especialista desde la incubación, el tener el contacto con los estudiantes, sus necesidades, nos pueden dar una pauta a las unidades académicas que trabajamos en los rediseños curriculares, incorporaciones, y bueno, desde la experiencia como egresado, ¿no? Tú dices, me enfrenté solo a esto, y bueno, eso es de valientes. Recuerdo, por ejemplo, que yo tomé hace muchos años un curso de emprendimiento y uno de los módulos era desarrollo humano, y la persona que nos lo impartía decía, todos son importantes, pero yo creo que el de desarrollo humano es fundamental porque una de las inquietudes es cómo perdemos el miedo, ¿no? Pero también qué otras estrategias, valiéndonos de la interacción con otros seres humanos, nos permite perder ese miedo a emprender. Y considero que sí, después de esa experiencia, pues sí, a mí el de desarrollo humano me pareció fundamental para poder tener este ímpetu, este empuje hacia el emprendimiento. Esta es una pregunta de Ilse Daniela Cruz García. La dirigiría yo a los dos.
Dice, me gustaría saber qué competencias o herramientas considera que le hicieron falta durante sus estudios de licenciatura en el área de emprendurismo. Bueno, sería en la formación que tienen nuestros estudiantes. ¿Y de qué manera motivaría a los estudiantes a adquirir estas competencias de manera autodidacta? Pienso que a lo mejor podríamos hablar, bueno, ya hablamos de la necesidad de hacer hincapié en la necesidad más bien de formar desde el plan de estudios, ¿no? Pero de manera muy concreta, ¿qué habilidades o qué competencias serían importantes considerar en los planes de estudios para que los estudiantes puedan tener estas herramientas? Sí, si me permites, a mí me gustaría comenzar con un comentario muy rápido.